El capital de trabajo le da a una entidad empresarial la capacidad para llevar a cabo sus actividades económicas financieras con normalidad en el corto plazo, siendo un indicador común de la liquidez, la eficiencia y la salud general de una compañía. Una empresa puede estar dotada de muchos activos y rentabilidad, sin embargo, pudiese no tener liquidez si sus bienes no pueden convertirse fácilmente en efectivo. Un capital de trabajo insuficiente o ineficiente administración del mismo es una causa importante del fracaso de muchos negocios. Asimismo, en contraste, un capital de trabajo adecuado capacita a un negocio para soportar los periodos de depresión financiera en una organización. De seguida, iniciemos con esta entrega una serie de emisiones sobre este importante tópico. Comencemos entonces. ¿Cómo están? Les habla Andrés Grisanti Belandria, encargado y responsable de este podcast, espacio radiofónico en el cual desarrollaremos episodio a episodio distintas e interesantes temáticas administrativas, gerenciales y financieras del mundo empresarial. Este medio digital está destinado para propietarios de empresas familiares, accionistas de pequeñas y medianas empresas, pymes, emprendedores y para docentes y estudiantes universitarios de carreras administrativas y financieras, así como también a todos quienes estén atraídos por tópicos vinculados al ámbito de los negocios. Episodio número 55, segunda temporada. Capital de trabajo. Entrega 1 de 5. Definición, importancia y características. Antes de iniciar la exposición del tema, debemos indicar que en el podcast, tanto en esta entrega como en las subsiguientes relativas a el capital de trabajo, se estarán incluyendo presentaciones de las clases que impartimos en la Universidad de Carabobo en la materia de análisis de estado financiero sobre este punto. Entonces, los que tengan posibilidad de escucharlo y ver las láminas, las imágenes de las láminas, sería ideal. Sin embargo, bueno, vale perfectamente escuchar el audio y a posteriori poder tener la posibilidad de revisar el material que se les anexa. Capital de trabajo. Sesión 1. Definición, importancia y características. Capital de trabajo. Definición. La definición más básica del capital de trabajo lo considera como aquellos recursos disponibles de forma inmediata o en el corto plazo que se requieren en la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente se conoce como activo corriente, esto es efectivo, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar clientes e inventario. Habría que hacer una precisión en cuanto a esta discriminación de los activos a corto plazo, los corrientes, de la siguiente manera. ¿Cuáles son las partidas disponibles? El efectivo y las inversiones a corto plazo que pueda ser disponible en cualquier momento. ¿Cuáles son las partidas exigibles? Las cuentas por cobrar a clientes que se hacen por venta que realizamos a terceros. Y en tercer término tenemos las realizables. Esto es los inventarios, las existencias. Realizables, ¿por qué? Una vez que se vendan, si
ello no se hace de contado, se convierten en cuentas por cobrar, esto es exigible, y una vez que éstas se cobren, ya se tendrán disponibles en la caja, en la tesorería de la empresa. La concepción anterior es el denominado capital de trabajo bruto, CTB, si le ponemos las siglas en español, y se refiere a todos los activos corrientes AC que ayudan al negocio a seguir funcionando con normalidad. Y aquí es donde hacemos una igualdad, que el CTB, el capital de trabajo bruto, es igual al AC, activos corrientes. En otras palabras, se refiere a todos los activos corrientes que ayudan al negocio a seguir funcionando con normalidad. Continuando con las definiciones de capital de trabajo, ahora nos referiremos al capital de trabajo neto, CTN. El capital de trabajo neto es una traducción literal del término Net Working Capital, NWC, por sus siglas en inglés, de uso generalizado en lengua inglesa. También es conocido como capital circulante neto. Se define como la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos a corto plazo con los que cuenta una empresa. Si los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes, se dice entonces que la empresa tiene un capital de trabajo neto positivo, porque si ocurre al contrario, que los pasivos circulantes superen a los activos a corto plazo, entonces se estaría en un déficit de tesorería, en un déficit de caja. Entonces, CTN, capital de trabajo neto, es igual a activos corrientes menos pasivos corrientes. Gráficamente lo podríamos mostrar en una lámina en donde a la izquierda coloquemos las partidas de activos subdivididas en corrientes y no corrientes, y del otro lado, del lado derecho, tengamos las partidas del pasivo y del patrimonio. Las del pasivo, corrientes y no corrientes, y el patrimonio, como bien sabemos, son una deuda que la empresa tiene con sus socios, con sus accionistas, que por supuesto son los últimos acreedores en caso de que hubiese una liquidación de una empresa. Para calcular el capital de trabajo neto se debe restar de los activos corrientes los pasivos a corto plazo, obteniéndose de esta forma el denominado capital de trabajo neto contable. Con base a lo anterior, se puede determinar entonces cuántos recursos cuenta la empresa para operar si pagan todos los pasivos a corto plazo. En síntesis, el capital de trabajo bruto corresponde al activo corriente, mientras que el capital de trabajo neto equivale al exceso del activo corriente sobre el pasivo a corto plazo. En términos llanos, podría decirse que el capital de trabajo corresponde a los recursos con que se cuentan para hacer funcionar un negocio en el día a día, lo que implica el dinero suficiente para comprar mercancías, pagar salarios, servicios públicos, arrendamientos, etc. En este sentido, se podría hacer un símil de la liquidez empresarial con el beber, tomar agua, el ser humano. ¿Por qué decimos esto? Una organización puede contar con gran cantidad de activos, corrientes y no corrientes, pero si no los puede convertir en líquido, los no corrientes, en un tiempo perentorio, disponible a corto plazo,
se podrían poner en problemas debido a inconvenientes a hacer frente a creencias a corto plazo. Para el día a día, el capital de trabajo es vital, igual que en el caso del ser humano, el agua. Nosotros podemos hacer un ayuno, un día. Bueno, hay algunas religiones que hacen de más y puede ser que se maree o se siente mal, pero no va a morir si el lapso no es tan extremadamente largo. Pero si usted deja 1 o 2 días sin tomar agua, necesariamente va a tener graves problemas de salud, por lo que necesariamente tiene que hidratarse. Y esto es, palabras más, palabras menos, lo que ocurre con el capital de trabajo en una empresa. Los problemas en capital de trabajo en la operación rutinaria podrían generar, como de hecho generan, inconvenientes en la organización si este no resulta ser el adecuado. Capital de trabajo. Importancia. Un estudio de capital de trabajo es de la mayor importancia para el análisis financiero interno y externo, debido a su estrecha vinculación con las operaciones normales diarias de una empresa. Un capital de trabajo insuficiente o ineficiente administración del mismo es una causa importante del fracaso de los negocios. En este sentido, habría que resaltar la importancia tanto interna por parte de la administración como desde el punto de vista externo, cuando tenemos que tener en consideración a los stakeholders, los apostadores, entiéndase, bancos, clientes, proveedores, el mismo gobierno, en el manejo de este importante rubro, el capital de trabajo. Hay que señalar que independientemente de los terceros, que son importantes, la gerencia de la empresa debe tratar de administrar de la mejor manera posible lo relativo al capital de trabajo. Hay que enfatizar que una mala administración interna del capital de trabajo, independientemente de las condiciones externas, puede colocar en dificultades a la organización. El capital de trabajo es un indicador común de la liquidez, la eficiencia y la salud general de una empresa. Una compañía puede estar dotada de muchos activos y rentabilidad. Sin embargo, pudiera no tener liquidez si sus activos no pueden convertirse fácilmente en efectivo. Un capital de trabajo adecuado capacita a un negocio para soportar los periodos de depresión financiera en la empresa. El capital de trabajo debe ser suficiente en cantidad para capacitar a la empresa para conducir sus operaciones sobre las bases más económicas y sin restricciones financieras importantes, y para hacer frente a emergencias y pérdidas sin peligro de una debacle económica. La importancia de que un capital de trabajo sea adecuado permite, entre otras cosas, por ejemplo, pagar oportunamente las obligaciones y aprovechar la ventaja del descuento de pronto pago. Por este particular habría que estar al tanto de la política que sobre el particular se tenga en la empresa, porque si a mí un proveedor me está ofreciendo un descuento del 5 o 3% si le pago con anticipación a los periodos pautados, vamos a tener un beneficio en el costo de nuestra mercancía. Pero pudiese ser que la empresa más bien tiene la política, dentro de lo manejable, de tratar de estirar el lapso de los pagos para quedarse con más efectivo, con más liquidez. Entonces, ese tire y encoge hay que saberlo manejar, y eso siempre de acuerdo a cuál sean las políticas sobre el particular de la organización. Porque yo puedo estar, en vez de estar haciendo pagos
con anticipación para aprovechar descuentos, más bien por el otro lado, alargar el pago de las deudas a los proveedores. Y quizás, si la cuerda se estira más allá de lo debido, podríamos tener problemas en el otorgamiento de crédito hacia el futuro. Asimismo, dentro de estos aspectos importantes del capital de trabajo, nos puede asegurar en alto grado el mantenimiento del crédito de la empresa, como hemos mencionado, y proveer lo indispensable para afrontar emergencias tales como huelga, incendios u otro tipo de eventos inesperados. Tener los inventarios en un nivel que posibilite a la organización para servir satisfactoriamente las necesidades de sus clientes. Así como también que la compañía puede otorgar condiciones favorables de crédito a sus clientes. Igualmente, permitir a la empresa operar su negocio de manera más eficiente al no haber demora en la obtención de materiales, servicios, suministros, debido a dificultades de crédito. Nuevamente nos vamos a permitir hacer un símil, ahora no con el cuerpo humano, sino con el motor de un vehículo, de una maquinaria. El capital de trabajo es el lubricante de una organización. Si no contamos con él, la máquina de la empresa se puede trancar, igual que ocurre con un vehículo, cuando le falta el aceite. Es por esto que la liquidez que tenga la empresa a la mano en oportunidades cuando se requiere es asunto de relevancia tremenda en poder seguir adelante con el éxito en sus operaciones. El análisis y estudio del capital de trabajo es utilizado para conocer las condiciones crediticias o estado de solvencia de la empresa. Asimismo, permite enjuiciar la gestión administrativa del negocio, ya que la insuficiencia o uso inadecuado del capital de trabajo neto es fuente de grandes problemas y fallas para cualquier organización. Entonces, no es todo por problemas exógenos, como muchas veces se argumenta, por las dificultades que hay en la economía de un país. Por supuesto, eso se tiene que tener en consideración. Pero muchas veces es debido a una mala gerencia del capital de trabajo, una mala administración adecuada, conveniente de los fondos. Es por esto que debe procurarse que el capital de trabajo sea el adecuado para que la empresa logre sus propósitos en forma económica y sin apremio financiero, y poder afrontar las emergencias sin los riesgos del descrédito por el atraso en los pagos. Cuando el capital de trabajo es excesivo, por otra parte, ello puede resultar perjudicial para la empresa debido a la inmovilización de fondos que no son usados de manera productiva. Debemos hacer una parte para hacer una referencia al sector de las pymes, que al igual que las grandes organizaciones, que las corporaciones, tiene que tener muy en cuenta esta administración de capital de trabajo, pero quizás aquí sea más sensible porque no se cuenta con el personal ni la infraestructura necesaria para llevar este trabajo de la manera conveniente que se debería. El capital de trabajo debe ser constantemente monitoreado, tanto en las grandes empresas como en las pymes, y ya como un factor externo para el caso de economías hiperinflacionarias, como es el caso de nuestro país desde hace una buena cantidad de años. El factor inflación debe tenerse muy en cuenta a la hora del manejo de estas variables macroeconómicas. Características del capital de trabajo. Las principales características del capital de trabajo son las siguientes. Una corta vida de los activos involucrados.
Ya dijimos que son circulantes a corto plazo y que los subdividíamos en disponibles, exigibles y realizables. El dinamismo, como segunda característica, son partidas que rotan a una alta velocidad. Asimismo, la dependencia como tercera característica del ciclo productivo del negocio. Si es una empresa de consumo masivo que maneja inventarios de alta rotación, será un ciclo bastante ágil, movido, pero si por ejemplo una empresa de maquinaria pesada que cuando venden tienen unos muy buenos ingresos, pero sus actividades no son constantes a diario, aquí el enfoque es diferente. Entonces es necesario estar claro en cuanto a cómo es el ciclo productivo de la organización. La divisibilidad ya señalábamos en cuanto a la clasificación de los activos, los corrientes y no corrientes, y la segregación de los activos corrientes en disponibles, exigibles y realizables. Como quinto factor podríamos señalar la sensibilidad a determinados factores que tiene el capital de trabajo, tanto internos como externos, exógenos. Verbigracia, el caso de la limitación de otorgamiento de crédito por instituciones financieras, tal cual como ocurre en el país actualmente con lo relativo a la variable del encaje legal. Otra característica, pero ahora interna, que se debe tener en cuenta en cuanto a la capital de trabajo es el control de las cuentas corrientes, las cuales comprenden a los activos y pasivos a corto plazo, que tienen unas características particulares, lo cual lleva a que haya una exigencia de gran atención y tiempo sobre tales rubros, ya que se trata de manejar de forma eficiente cada una de las cuentas circulantes de la compañía a fin de alcanzar el adecuado equilibrio. Entre las características que idealmente deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar el capital de trabajo, tendríamos lo siguiente. 1. Disponibilidad, que los activos corrientes no tengan restricciones o estén garantizando operaciones en la empresa. 2. La liquidez, que los activos a corto plazo se puedan convertir en efectivo rápidamente. Y en tercer lugar, que sea seguro, que sus activos corrientes, como por ejemplo los efectos y cuentas por cobrar clientes, no tengan problemas de cobrabilidad o que los inventarios sean de alta rotación y que estén en condiciones de uso. Para finalizar, habría que mencionar lo concerniente a la relación entre el capital de trabajo, el flujo de caja y ganancias. Es necesario tener presente la relación cercana y constante que existe entre el capital de trabajo y el flujo de caja. El incremento del flujo de caja es una garantía de la existencia de una mayor cantidad de dinero y por tanto más recursos financieros para el capital de trabajo. Respecto a la liquidez y su relación con el capital de trabajo, hay que dejar claro que este capital y la liquidez son cosas que van de la mano desde el punto de vista administrativo y operativo. Sin embargo, es importante que no hay que confundir la noción de capital de trabajo con la de ganancia. La ganancia es un porcentaje neto apartado y que no se invierte en el funcionamiento de la empresa. En cambio, el capital de trabajo es un porcentaje del flujo de caja usado para mejorar o mantener la capacidad operativa de la compañía. Dentro de la información que hay que
tener siempre en consideración y a la mano es lo relativo al estado de flujo de caja. El estado de flujo de caja, el estado de movimiento del efectivo, que también es un estado financiero básico. Pero el mismo hace su énfasis en el manejo del dinero, en el manejo del efectivo, y que está correlacionado, como ya dijimos, con el estado de ganancia y pérdida, evidentemente. A mayor utilidad, mayor rentabilidad, se entiende que debería haber mayores flujos de caja, aunque no en todos los casos así, porque hay que estar claro con los casos de margen de rentabilidad pequeños, exiguos, y a veces inclusive en donde se llega a estar cerca del punto de equilibrio. Y muchas veces mientras más se vende, si estamos en un estadio de ineficiencia, pues en vez de estar ganando más se estaría perdiendo. Entonces, cuando se habla de capital de trabajo y utilidades, toma de decisiones, malos efectivos, hay que estar al tanto de las funciones de Contraloría por un lado y de Tesorería por otro lado, y debe haber una segregación de funciones sobre este particular, que quizás en las pymes, por su estructura organizativa, no se dé igual que en grandes empresas, en corporaciones. Pero una cosa es el control que se tiene, el control desde el punto de vista contable y administrativo, y el otro es la obtención de esos fondos y la aplicación de los mismos, que es una labor de la gente de tesorería. Hasta aquí esta entrega, agradecido por la atención prestada, y los espero en nuestra próxima emisión sobre el capital de trabajo. Muchas gracias por su atención, apreciados oyentes. Yo, Andrés Grisanti Belandria, responsable de este espacio digital, confío en que el tiempo dedicado por ustedes haya servido para escuchar y reflexionar sobre la temática escogida por nosotros y puesta a su disposición. Si el material aquí compartido resultó de su interés y complacencia, los invito a que se suscriban a este podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, así como lo difundan con personas allegadas a ustedes, interesadas en asuntos relacionados con el mundo empresarial. Igualmente, si desean profundizar en los temas aquí desarrollados, pueden visitar mi blog personal, el blog de Andrés Grisanti B. Saludos, seguimos en contacto.